después de haber hablado de la geografía, nos vamos a centrar en la política. La zona de Israel está dominada por el Imperio Romano. Pompeyo conquistó Jerusalén en el 67 a.C. y según su política de territorios ocupados, dejan a Herodes el Grande como rey de toda la Palestina. En el 40 es nombrado y será un súbdito muy fiel. Herodes es conocido por su crueldad y por su paranoia. Nosotros conocemos a través de los evangelios la historia de la matanza de los inocentes. No sabemos si históricamente ocurrió la matanza de los inocentes, pero que sí cuadra muy bien con el carácter de Herodes, porque fijaros, mandó matar a su mujer, a dos de sus hijos, a su cuñado y a su suegra, entre otros, porque creían que estaban conspirando contra él. Además de por este motivo, es muy conocido por sus edificaciones lujosas. Hemos visto antes que él construyó el Templo de Jerusalén, con todo lo majestuoso que es, pero también construyó otras edificaciones como Cesarea del Mar. Podéis ver ahí en el número 1 la época de Herodes y de Jesús. Es la muralla de la época de Herodes y de Jesús. Todo lo que está dentro de la muralla sería lo que en ese momento había. Las rayas blancas son las líneas de las calles. Y podemos ver aquí un detalle del puerto que, como vemos, también era magnífico, con su anfiteatro allá al fondo, al estilo totalmente romanizado. Otro de los edificios más conocidos y más importantes construidos por Herodes es el Palacio Fortaleza de Másada, que está construido en una montaña. Si podéis ver ahí son las ruinas de Másada. En la parte del óvalo más delantero se encuentran la parte de la edificación más importante donde estaba la zona de las habitaciones del palacio, aunque toda la plataforma era el Palacio Fortaleza de Masada. Fue el último reducto de los judíos que se sublevaron contra Roma en el año 70 después de Cristo. Y si os fijáis, aquí lo que vemos es una imagen de las ruinas tanto del campamento romano. Los romanos construían campamentos muy rápidamente y en este caso el campamento duró bastante tiempo y era un campamento que estaba construido bastante bien. Y podemos ver la rampa que construyeron los romanos, que todavía se conserva, para poder acceder al Palacio Fortaleza de Masada. Cuando ya más o menos la rampa estaba construida y los judíos veían que no tenían nada que hacer, se suicidaron todos colectivamente. Así que no quedó ninguno de los que se habían sublevado contra los romanos. A la muerte de Herodes, en el 4 después de Cristo, se divide su reino entre sus hijos. Herodes Antipa se queda con Galilea y por eso Poncio Pilato, cuando le es llevado Jesús para ser juzgado, dice que lo juzgue Herodes, que es el que le corresponde juzgarlo porque es un Galileo. Luego estaría Arquelao, que no es muy conocido porque dura muy poco, y que se encargaría, que dominaría la zona de Judea, de Idumea y de Perea. Y por último está Filipo, que tampoco es demasiado importante, que tendría las ciudades de Iturea. Todos ellos están sometidos a la autoridad romana del prefecto Poncio Pilato, que, como hemos dicho antes, permanecía en Cesarea del Mar. El Evangelio dice que Jesús es muy consciente de que su tierra está dominada por hombres crueles. Si os acordáis de este pasaje, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No ha cambiado mucho esto desde ese tiempo hasta ahora. Pues bien, el consejo de Jesús es que no sea así entre vosotros, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Como veis, Jesús se sitúa frente a esta dominación de gobernadores que piensan exclusivamente en sí mismos, que viven de una manera cruel. Él piensa el reino de Dios como un poder que está al servicio de los demás. Y esto va a ser clave en todo el Evangelio. Arquelao, que es el que estaba encargado de la zona de Jerusalén, de la zona de Judea, es considerado mucho más cruel que Herodes por Flavio Josefo en sus antigüedades judías. Si leemos este pasaje,
Dice así: el rey se preocupó por adornar las ciudades vecinas, habitadas por extranjeros, se está refiriendo a Herodes el Grande y todo el lujo de detalles que había en las ciudades como Cesarea del Mar o como Séforis, mientras que las de su capital se arruinaban. Por eso recibieron alegremente a Arquelao, pues creían que cualquiera que sucediera a Herodes sería más moderado que él. Pero Arquelao demostró sin demora su mala voluntad contra el pueblo, y aún antes de obtener el reino, pues quedaba en manos de César de Augusto, dárselo o negárselo, lo acusaban de hacer matar a 3000 hombres en el templo. En suma, lo que querían los principales era que los liberara del reino y de todo gobierno de esta especie, refiriéndose al gobierno despótico de Herodes, pero lo que ocurrió es que Arquelao fue mucho más cruel que él, impuso su poder y el Consejo del Sanedrín abogó ante Roma para que fuera destituido. En vez de colocar otro rey judío en esa zona, Poncio Pilato asume el liderazgo de la zona de Judea. Bueno, Poncio Pilato. El Evangelio nos lo pinta como alguien que no quiere verse involucrado en la muerte de Jesús y que se lava las manos de ese acto, pero deja que se haga. Pero es una visión que no es del todo histórica, porque Poncio Pilato fue un prefecto cruel y tiránico que provocaba a los judíos de una manera bastante evidente. Él se paseaba con los estandartes del emperador por Jerusalén cuando eso era una ofensa para cualquier judío que entendía que el único Dios verdadero era Yahvé, y el hecho de que se paseara con estandartes del emperador considerado divino era una afrenta. También, y esto es muy grave para un judío, robó dinero del templo para construir edificaciones civiles. Es verdad que las edificaciones civiles eran en favor de los judíos, pero ellos consideran tan sagrado el templo que era algo impensable, inconcebible. Además, mató a muchos judíos y sofocó las rebeliones con el suplicio de la cruz. Se considera que mató a 3000 judíos poco después de entrar en su gobierno. Ante una sublevación mató a 3000 judíos y los colgó 1500 a cada lado de la carretera que entraba hacia Jerusalén. Imaginaos la situación para el que iba hacia Jerusalén y a lo mejor se encontraba en un kilómetro y medio antes de entrar en la ciudad, gente agonizando en la cruz. Bueno, este es el motivo seguramente por el cual Poncio Pilato, cuando le presentan a Jesús los gobernadores y las autoridades judías, accede a que sea crucificado porque ya le habían llamado la atención desde Roma que terminara con esa manera de comportarse con los judíos que estaba generando muchos más problemas. Entonces seguramente Poncio Pilato, al cual ya le habían llamado la atención, estaba entre la espada y la pared y decidió decir, bueno, pues mira, si esto le quieren matar, que le maten, aunque yo considere que no es ningún rebelde, pero que lo maten. Bueno, como hemos visto antes, Herodes el Grande, al morir, deja el gobierno, los romanos consideran que deben ser sus 3 hijos, Arquelao es sustituido por Poncio Pilato y acordaros que durante todo este tiempo, a nivel político, todos los habitantes de Palestina tienen que pagar un tributo muy grande, entre el 16 y el 25, dependiendo del comercio o de los campos que tenían, y luego muchas veces estos publicanos o recaudadores de impuestos cobraban más de lo que debían. Además de esto está el diezmo que debían pagar al templo. Así que imaginaros que entre el 40%, el 30 y pico, 40% de lo que ganaba cualquier campesino empobrecido tenía que pagarlo